A mí me gustaría, Rafael, que habláramos y le explicáramos a todos los usuarios de Laboratorio de Paz y de Efecto Cocuyo por qué hablar de desaparición forzada en un contexto como el venezolano, si muchas veces se dice que pues estas personas pueden estar bajo la custodia del Estado, que no es como en otros países y que utilizar ese término pudiese ser inclusive hasta exagerado. Se supone que no tenemos que hacer preguntas de esta naturaleza, pero hay mucha gente que nos los pregunta. No, yo creo que tienes razón, porque uno de los argumentos de algunos voceros oficiales y de otras personas que también replican esa narrativa es que las desapariciones forzadas fueron las que ocurrieron en Argentina, bajo la dictadura militar, o en Chile, que digamos que la persona la asesinaban y sus restos, su cuerpo no se encontró más nunca, ¿no? Y claro, esa es una desaparición forzada, pero también los estándares internacionales de derechos humanos consideran desapariciones forzadas de corta duración cuando una persona es privada de libertad y no se le informa a sus familiares del paradero donde estas personas se encuentran. Y en el caso venezolano, esto es lo que ha venido ocurriendo de manera lamentable. El gobierno era muy sensible hace algunos meses atrás en que se hablara sobre que esto estaba ocurriendo en Venezuela, porque precisamente como lo dice la lámina, es uno de los crímenes que es parte del Estatuto de Roma, y bajo ese estatuto es por el cual funciona la Corte Penal Internacional. Entonces, hay una cosa importante que me gustaría también agregar, es que no toda violación de derechos humanos es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque cuando hablamos de crimen de lesa humanidad, cuando ocurre una situación que tiene tres características. La primera de ellas es que es parte de un ataque, ¿no? Un ataque contra la población, es decir, que ocurre en diferentes situaciones promovidas por las autoridades. En segundo lugar, cuando es generalizado, es decir, cuando ocurre contra un sector importante de manera cuantitativa. Y en tercer lugar, cuando es sistemático, ¿no? Entonces estamos hablando de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, y cuando además esas acciones se hacen de manera deliberada. Entonces, bueno, ahí los crímenes de lesa humanidad son violaciones de derechos humanos, pero no toda violación de derechos humanos tiene estas tres características. Es parte de un ataque, es generalizado y es sistemático. Entonces, el Estatuto de Roma investiga 11 hechos que son considerados como crímenes contra la humanidad, y uno de ellos es precisamente la desaparición forzada. Es por eso que es tan importante, y aquí, digamos, regreso al informe de Amnistía Internacional, es tan importante que ellos en primer lugar hayan documentado este tema y que estén hablando en el lenguaje del Estatuto de Roma, porque esto lo que hace es sumar elementos para que la Corte Penal Internacional, que ya abrió una investigación sobre Venezuela, y hay que decir que esto para la comunidad internacional es muy grave. Esto, bueno, puede sonar como algo baladí, se abrió una investigación, pero en América Latina nunca había ocurrido. Venezuela es el primer país de América Latina donde la Corte Penal Internacional inicia una investigación, y en este momento todos estamos sumando elementos para que finalmente se decida cuál es el caso concreto con nombre y apellido de la persona que va a ser objeto de un procedimiento dentro de la Corte Penal Internacional. Les quiero compartir a todos también este documento de Amnistía Internacional. Igualmente está en la página web de Amnistía Internacional, en todo el material de Efecto Cocuyo y otros medios en Venezuela. Les hago un resumen rapidito. Las autoridades venezolanas, asegura Amnistía Internacional, cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, particularmente contra quienes considera disidentes, con lo que se configura, como lo estaba explicando Rafael, un crimen de lesa humanidad. Amnistía Internacional estudió 15 casos. De esas 15 personas desaparecidas forzadamente, documentados por Amnistía Internacional desde julio del 2014, 11 personas permanecen sometidas a desaparición forzada, incluyendo a varios venezolanos y a ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay. También el documento de Amnistía Internacional pide que la Corte Penal Internacional y los tribunales nacionales que ejerciten la jurisdicción universal deberían investigar y habiendo ya suficiente evidencia, procesar a los presuntos responsables
hasta el máximo nivel. Esto es decir, todo lo que también es la cadena de mando, ¿no, Rafael? Porque muchos de los términos que se utilizan en temas de derechos humanos, a veces las personas le cuesta comprenderlo porque no son términos masivos. Pero cuando Amnistía Internacional hace este tipo de investigación y de denuncia, la gente se sigue también preguntando hacia, bueno, ¿qué más puede ocurrir en Venezuela? ¿O qué más puede ocurrir con los casos en Venezuela? Sí, yo creo que hay una percepción de la ciudadanía y a veces, bueno, es comprensible que, bueno, que se hacen informes tras informes y pareciera que no ocurriera nada. Pero yo diría, no es lo mismo que Luzmeli Reyes o Rafael Uzcategui hablemos que en Venezuela ocurren desapariciones forzadas o delitos contra la humanidad, que lo hagan organizaciones internacionales que tienen un prestigio, ¿no? Muy, muy blindado, ¿no? Entonces, a veces uno cree que todo el mundo fuera del país sabe lo que pasa en Venezuela y no es así. Y por supuesto, este informe que está elaborando Amnistía Internacional, que está divulgando, está volviendo a colocar a Venezuela, por lo menos durante algunos días, en los titulares y en la atención de la comunidad internacional, en un momento donde sabemos que hay muchos problemas, que el mundo está dando vueltas y que hay, bueno, situaciones muy complicadas en otras latitudes. Entonces yo diría, este informe aumenta el expediente dentro de la Corte Penal Internacional para que ellos puedan tomar una decisión. Fíjate que ellos también son muy celosos del procedimiento, ¿no? Y el Estado venezolano está haciendo todas las artimañas posibles para retrasar esa decisión. Pero bueno, hay un debido proceso, hay un proceso que se tiene que cumplir, ¿no? Para que finalmente la decisión que se tome en la Corte Penal Internacional sea, por supuesto, que no tenga ninguna duda. Y yo agregaría una cosa adicional. Generalmente, cuando nosotros denunciamos situaciones de violaciones de derechos humanos, siempre hablamos de la responsabilidad del Estado. Eso cuando vamos al alto comisionado o cuando vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en la Corte Penal Internacional es diferente. Y yo creo que esto es lo que genera tanto nerviosismo en las autoridades venezolanas. Porque allí no se va a hablar de la responsabilidad del Estado, sino de las responsabilidades individuales y especialmente de esa cadena de mando, ¿no? De cuál fue la secuencia de órdenes de tolerancia que permitieron que esas situaciones ocurrieran. Entonces, aquí no se va a hablar de la responsabilidad del Estado venezolano, sino de personas con nombre y apellido, y también ratificar algo que dijimos en nuestra misión anterior, que este es el único mecanismo que es jurídicamente vinculante. Es decir, la Corte Penal Internacional puede emitir una orden de privación de libertad, una orden de captura internacional contra una persona con la cual haya iniciado un caso concreto para que pueda rendir su testimonio ante los tribunales.